Bienvenidos de nuevo al canal, el rincón donde desentrañamos los misterios de las relaciones, la atracción y por supuesto, esa chispa mágica que llamamos química. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema fascinante. Prepárense para descubrir algo nuevo, algo que, créanme, los va a sorprender y quizás hasta les haga reflexionar sobre sus propias experiencias. Hoy, queridos amigos, vamos a explorar un territorio que a todos nos toca de una u otra manera, independientemente de nuestra edad, género o trasfondo cultural, la química. Y no nos referimos a la química del laboratorio con probetas, matraces y reacciones controladas. Hoy nos adentraremos en la química entre personas. Sí, esa chispa, esa conexión inexplicable que sentimos cuando interactuamos con alguien, esa sensación de que algo especial está sucediendo. Y para hacerlo aún más interesante y emocionante, vamos a focalizar nuestra atención en una pareja que ha generado un sinfín de suspiros, especulaciones y debates entre sus seguidores, Serkan y Özge. Vamos a analizar a fondo la química que existe entre ellos. ¿Es real? ¿Es palpable? ¿Es algo que trasciende la pantalla y se extiende a la vida real? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero hacerles una petición súper importante, algo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, y les aseguro que hay mucho más contenido interesante por venir. Contamos con ustedes, suscriptores y futuros suscriptores, para seguir explorando este fascinante universo de las relaciones humanas. Su apoyo es fundamental. Bien. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos directo al grano. La pregunta del millón, la química entre Serkan y Özge. ¿Es real? El título del vídeo lo dice, pero lo vamos a reafirmar, es real. Y créanme la complicidad que irradian. Los va a sorprender. Vamos a desglosar cada detalle, a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra, para entender por qué afirmamos esto con tanta convicción. Para demostrarlo vamos a diseccionar diferentes aspectos de su relación, desde la forma en que interactúan hasta la manera en que se miran, pasando por su lenguaje corporal, sus expresiones y por supuesto, lo que dicen y hacen. Prepárense para un viaje a través de las emociones, las sensaciones y las sutilezas que definen una conexión especial. *** Primer punto, la naturalidad del cimiento de la química ***. Lo primero que salta a la vista, y que es fundamental para definir la química entre dos personas, es la naturalidad con la que interactúan. Y aquí Serkan y Özge sobresalen. No hay poses, no hay artificios, no hay nada forzado. Se nota que se sienten cómodos, relajados y seguros el uno con el otro. Esa genuinidad, esa autenticidad, es un gran indicador de química. Imaginen esto, dos personas que se conocen, que se gustan, que se sienten atraídas. Si intentan simular algo que no son, si se preocupan en exceso por lo que el otro piensa, si se esfuerzan por parecer perfectos, la conexión se resiente. La tensión se acumula y la química, esa chispa inicial, se diluye. En el caso de Serkan y Özge, la naturalidad es la base. Se muestran tal cual son, con sus virtudes y sus defectos. Se permiten ser vulnerables, se ríen de sí mismos, se relajan en la presencia del otro. Y eso en sí mismo es un tesoro. Cuando dos personas se sienten a gusto, seguras y relajadas en la presencia del otro, es mucho más fácil que la chispa surja y se mantenga viva. La naturalidad es el terreno fértil donde la química puede florecer. ***. Segundo punto, las miradas, el lenguaje silencioso del corazón ***. Las miradas. Las miradas lo dicen todo. Son ventanas al alma, espejos de las emociones. Y en el caso de Serkan y Özge, las miradas hablan a gritos. Podemos percibir miradas largas, de esas que se cruzan y que parecen no querer romperse. Miradas llenas de cariño, de complicidad, de entendimiento. Miradas que reflejan una conexión profunda, una comunicación no verbal que va más allá de las palabras. Fíjense bien en la forma en que sus ojos brillan cuando se encuentran. Observen la sonrisa que se dibuja en sus rostros cuando sus miradas se cruzan. La intensidad, el brillo. Eso no se puede fingir.
Es una manifestación genuina de la atracción, del interés y del afecto que sienten el uno por el otro. La mirada es un arma poderosa. Es un canal directo a las emociones. A través de la mirada podemos comunicar amor, deseo, alegría, tristeza, preocupación. Y en el caso de Serkan y Ozge, la mirada es un vehículo constante de comunicación. Es una conversación silenciosa, un intercambio de sentimientos que revela una conexión que va más allá de lo superficial. **terc. El lenguaje corporal del mensaje escondido **. El lenguaje corporal es otro aspecto fundamental. ¿Cómo se mueven cuando están juntos? ¿Hay contacto físico aunque sea sutil? ¿Se acercan el uno al otro o mantienen una distancia prudente? En el caso de Serkan y Ozge vemos una cercanía evidente. A veces un roce de manos, un abrazo, una caricia en el brazo, un acercamiento instintivo. Pequeños detalles aparentemente insignificantes, que revelan una conexión física y emocional. Esos gestos, a menudo inconscientes, son en realidad poderosos indicadores de la atracción y la química que existe entre ellos. El lenguaje corporal es el mensaje escondido, la comunicación que escapa a las palabras. Es el reflejo de lo que sentimos en nuestro interior. Y cuando dos personas se sienten atraídas, ese lenguaje se manifiesta de manera inevitable. El cuerpo busca el contacto, se acerca, se relaja en la presencia del otro. Observen cómo se ubican en el espacio, cómo se miran, cómo se tocan. La proximidad física, la sincronía de sus movimientos, la forma en que se complementan. Todo eso revela una conexión que va más allá de lo verbal. **Cuarto punto. La comunicación verbal, el puente de las emociones **. Ahora bien, no todo es miradas y gestos. La comunicación verbal también es esencial. ¿Cómo se comunican Serkan y Ozge? ¿Se escuchan, se entienden, se hacen reír? La forma en que se hablan, el tono de voz que utilizan, la manera en que se expresan. Todo eso contribuye a la química. En una relación, la comunicación es el puente que une dos mundos. Es la herramienta que nos permite compartir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Y una buena comunicación es fundamental para construir una conexión fuerte y duradera. Observen cómo se complementan en sus conversaciones, cómo se responden, cómo se apoyan. ¿Hay momentos de risas, de complicidad, de confidencias? ¿Se sienten cómodos expresando sus opiniones, sus deseos, sus miedos? La química se alimenta de la conexión emocional, y la comunicación es el vehículo que la transporta. La manera en que se hablan revela mucho sobre la relación. ¿Hay respeto, hay admiración, hay cariño? ¿Se escuchan con atención, o interrumpen constantemente? ¿Se apoyan o se critican? La comunicación verbal es el terreno donde se construye la confianza, la intimidad y el entendimiento. *Quinto punto. La compatibilidad del fundamento sólido *. Otro punto importante a tener en cuenta es la compatibilidad. ¿Tienen intereses en común? ¿Comparten valores? ¿Se divierten juntos? La química no solo se basa en la atracción física, sino también en la afinidad, en la conexión a nivel de valores, de intereses y de forma de ver la vida. La compatibilidad es el fundamento sobre el cual se construye una relación sólida y duradera. Cuando dos personas son compatibles, es más fácil que la química florezca y se mantenga en el tiempo. La compatibilidad implica compartir valores, intereses y metas en la vida. Implica tener una visión similar del mundo, y estar de acuerdo en los aspectos fundamentales de la relación. Cuando dos personas son compatibles, la conexión es más profunda. Se sienten más cómodas, más seguras, más comprendidas. Y eso a su vez alimenta la química, la atracción y el deseo. Sexto punto. La risa, el elixir mágico *. Y no podemos dejar de lado la risa. La risa es un ingrediente fundamental en cualquier relación. Es liberadora, es contagiosa y es un gran indicador de la química. ¿Se ríen juntos Serkan y Ozge? Por supuesto que sí. Y no cualquier tipo de risa, sino risas genuinas, risas que surgen de la complicidad y del disfrute de la compañía del otro. La risa es un lenguaje universal, una expresión de alegría, de felicidad, de conexión. Y cuando dos personas se ríen juntas, están conectando a un nivel muy profundo. La risa es un indicador de confianza, de relajación y de bienestar.
Es una señal de que se sienten cómodos y felices en la presencia del otro. La risa es contagiosa. Cuando alguien se ríe, es muy probable que los demás también lo hagan. Y cuando dos personas se ríen juntas, se crea un ambiente de alegría, de complicidad y de conexión. La risa es el pegamento que une a las personas, que fortalece los lazos y que crea recuerdos inolvidables. *** Conclusión. La química en su máxima expresión ***. Hemos hablado de miradas, de gestos, de lenguaje corporal, de comunicación verbal, de compatibilidad y de risas. Todos estos elementos combinados crean una química palpable, una conexión especial que se puede sentir. Y en el caso de Serkan y Özge, esa química es innegable. No se trata solo de una atracción física, sino de una conexión emocional, de una afinidad, de una complicidad que los hace únicos. Después de analizar todos los elementos que hemos mencionado, la respuesta es clara: la química es real. Se ve, se siente, se percibe. Y como dice el título, su complicidad. ¿Te sorprende? Son una pareja que transmite energía, alegría, conexión y amor. *** La importancia de la química en las relaciones ***. Ahora, quiero hablar un poquito sobre la importancia de la química en las relaciones, en general. La química es esa chispa inicial que atrae a las personas. Es lo que hace que quieras pasar tiempo con alguien, que te sientas atraído por su presencia, que te interese conocerla. La química es el punto de partida, la base sobre la cual se construye una relación. Es el motor que impulsa la atracción, el deseo y la conexión. Sin química es difícil que una relación prospere, que se mantenga viva y que se desarrolle a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante recordar que la química, por sí sola, no es suficiente para construir una relación duradera. Se necesita mucho más que química para que una relación funcione: confianza, respeto, comunicación, compromiso, valores en común. La química es un ingrediente esencial, pero no es el único. También es importante recordar que la química no siempre es instantánea. A veces la química se construye con el tiempo, a medida que te conoces a alguien, a medida que compartes experiencias y vivencias. Y por supuesto, la química puede cambiar con el tiempo. Lo que antes era una chispa intensa, puede convertirse en una llama que se mantiene, o puede apagarse por completo. Es interesante ver cómo la química se manifiesta de diferentes maneras en cada pareja. No hay una fórmula mágica, no hay una receta perfecta. Cada relación es única, cada pareja es diferente. Pero en todas las relaciones exitosas, en todas las parejas que logran mantener una conexión fuerte y duradera, siempre hay un elemento en común: la química. *** La reflexión personal. ¿Qué es la química para ti? ***. La química es un concepto subjetivo personal. Lo que es química para una persona, puede no serlo para otra. Cada uno de nosotros tiene sus propias preferencias, sus propios gustos, sus propias expectativas. Y eso es lo que hace que la química sea tan fascinante y tan impredecible. ¿Qué es la química para ti? ¿Qué elementos consideras imprescindibles en una relación? ¿Qué te atrae de una persona? ¿Qué te hace sentir esa chispa mágica? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a entender mejor tus propias necesidades, tus propios deseos y tus propias expectativas. Y eso, a su vez, te ayudará a encontrar una pareja compatible, una persona con la que puedas compartir una conexión profunda y duradera. *** El desafío: observar y aprender ***. Los invito a todos a que observen a las parejas que los rodean, a que analicen sus relaciones, a que se pregunten qué es lo que hace que funcionen. Y también los invito a que reflexionen sobre sus propias relaciones, a que se pregunten si existe química, si la conexión es real. Observen las miradas, los gestos, el lenguaje corporal, la comunicación verbal, la compatibilidad y la risa. Presten atención a los detalles, a las sutilezas, a las señales que revelan una conexión especial. Y aprendan de ellas. La química es un misterio que podemos desentrañar si prestamos atención, si somos curiosos, si estamos dispuestos a aprender. Y cuanto más aprendamos sobre la química, más posibilidades tendremos de construir relaciones exitosas y felices. ***, un llamamiento a la comunidad ***. Llegamos al final de este vídeo, y quiero agradecerles a todos por acompañarnos hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por su energía.
Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Qué otros detalles notaron sobre la química entre Serkan y Ozge? ¿Están de acuerdo con nuestra conclusión? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía y de buenas vibraciones. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.